Esta noche yo tengo la encomienda de llevarle la reflexión. Santo. Y esta noche voy a estar hablando un tema que la pastora pues me pidió que trayese aquí a la casa. Y es el que voy a hablar en esta noche. Aleluya. Y vamos a comenzar este mensaje de una forma diferente a todas las veces que lo he comenzado. Y lo voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué tipo de celos nosotros hemos sentido en nuestro caminar como cristianos? ¿Alguna vez nos hemos sentado, nos hemos preguntado qué tipo de celos nosotros hemos sentido en este caminar que llevamos? Y tenemos que preguntarnos eso, hermanos. ¿Qué tipo de celo está en nuestro caminar como hijos de Dios? Y cuando analizamos la palabra de Dios, tenemos que tener algo presente. Existen dos tipos de celos. Existen los celos carnales, que todos los conocemos, que son celos entre hermanos, entre familias, celos en el trabajo, celos de diferentes formas, son los celos carnales. Pero también existen los celos divinos o los celos santos, que son los que habla la palabra del Señor. Y cuando nos adentramos a la palabra del Señor, tenemos que preguntarnos y buscar la definición de lo que son celos divinos. Cuando yo busqué qué significaba celos divinos, dice que celos divinos son una pasión santa que refleja el carácter de Dios. Es el deseo ardiente de preservar la fidelidad, la pureza, la verdad en relación con el Señor, las cosas que sentimos con el Señor. No nace del ego, sino de un amor puro, de un amor profundo y un amor justo de parte de nuestro Padre Celestial hacia cada uno de sus hijos. Un ejemplo de esto es cuando un pastor siente celo, pero es un celo de santidad por su congregación. ¿Por qué lo siente? Porque él, cuando ve que algo está haciéndose de forma incorrecta en la congregación, él corrige a esa persona con amor. Viene y lo corrige con amor. ¿Para qué lo hace? Para que no se vaya a deshonrar las cosas que son de nuestro Padre Celestial. Él no lo hace por controlarlo. Él no hace ese llamado y esa corrección por controlar a las personas, sino lo hace porque él siente fidelidad por el llamado. Cuando tú eres una persona que nuestro Señor Jesucristo te ha llamado al pastorado, tú sabes que tú tienes que tener las cosas claras con nuestro Señor Jesucristo y caminar en rectitud. Si tú ves algo que no está correcto en la casa de Dios, con mucho amor tú tienes que acercarte a esas personas y pues traer el punto a colación para que esa conducta sea arreglada. Santo Jesús. Por eso la palabra de Dios es clara en 1 Corintios 6:12. Hermano Tito, ¿tiene 1 Corintios 6:12 por ahí? Que me lo lea si me hace el favor. Gloria al que vive, Santo Jesús. Y alabo mi Dios. Aleluya. 1 Corintios 6:12. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Cuando leemos ese versículo, gracias hermano, cuando leemos ese versículo, una de las cosas que tenemos que tener presente es que no nos podemos dejar dominar por los celos. Porque cuando tú te dejas dominar por los celos, estás cometiendo un error ya. Estás faltándole a nuestro Señor Jesucristo. Y tienes que entender una cosa también. Todas las cosas te son permitidas, mas no todas las cosas tú debes de hacer. Tienes que mantenerte firme en la brecha, como nuestro Señor Jesucristo lo pide en su palabra. Gloria al que vive. Pero también tenemos que analizar qué son los celos carnales. Es como yo ahorita le dije. Los celos carnales son también emociones nacidas de nuestra naturaleza humana caída. Son marcados por el egoísmo, por la inseguridad, por la competencia y por las comparaciones. Y que mucho se ve eso. A veces la gente vive en una competencia, en una comparación. A veces es como nuestro hermano Elías dijo el domingo, si no me equivoco, que a veces las personas, si el vecino se compró una camioneta, quiere comprarse otra camioneta mucho más cara. Eso se ve tan feo, que anda en una competencia.
Y lamentablemente a veces eso en las iglesias sucede. A veces en la iglesia, a veces los hermanos están en una competencia y a nuestro Señor Jesucristo eso no le agrada, Santo Jesús. Y en las comparaciones también. A veces quieren comparar un hermano con otro hermano y eso lo que trae es discordia en la casa de Dios. Tú nunca tienes que comparar a un hermano con otro hermano. Mis abuelos siempre me decían algo: todos los dedos de la mano son diferentes, todos los hijos son diferentes. Tú no puedes estar comparando un hijo con otro hijo porque lamentablemente eso lo que trae es rencilla entre los hijos y van a decir, mami tiene favoritismo con este y papi tiene con eso. Así que nunca se debe de hacer eso, siempre a todos los hijos se deben de tratar por igual. Gloria al que vive, Santo Jesús. Las comparaciones, estas surgen cuando las personas desean lo que otras tienen, ya sea reconocimiento, ya sea fama, ya sea fortuna, o buena apariencia o influencia, y esas personas se sienten amenazadas. Y es triste cuando vemos eso, cuando vemos que prácticamente esto se ve mucho en las mujeres, y disculpen, pero es la verdad. A veces una mujer ve que otra mujer tiene una mejor apariencia y pretenden imitarla. Si aquella vino, se hizo los labios, pues esta viene y se hace los labios mucho más grandes. Anda en una competencia siempre. Y uno tiene que como mujer aceptarse tal y como Dios te mandó al mundo, porque tú eres una flor preciosa que Dios preparó. Y el Señor sabe que necesitamos y no tenemos que añadirnos nada más. Somos perfectas tal y como Dios nos envió a este mundo. Santo Jesús, gloria al que vive. Bendito eres tú, Señor. Un ejemplo de los celos carnales es cuando un líder de X iglesia se molesta porque otro predicador o pastor recibe más atención, porque ya sea porque su ministerio ha crecido mucho más rápido que el de él, o puede atraer a más personas. Santo Jesús, eso a veces se ve y eso conlleva muchas críticas. Cuando un predicador siente esos celos carnales hacia otro predicador, a veces viene y le sabotea el evangelio que lleva, esa palabra que está llevando. Se ponen a decir que son mentiras, que no tienen ningún llamado de Dios. Y eso es triste porque a veces en las redes sociales vemos predicadores que en vez de estar llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se están señalando, se están criticando, y con eso lo que hacen, alejar más a las personas del camino de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, en vez de hacer eso, lo que tenemos que hablar es del amor de nuestro Señor Jesucristo, de lo bonito que Él ha hecho en nuestra vida, de cómo Él ha transformado nuestro corazón, de dónde el Señor nos sacó, porque nosotros somos el testimonio fiel de lo grande y bueno que es nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al que vive. Te alabamos, Señor Jesús. Y tenemos que entender que a veces eso pues no va a llevar a uno a nada bueno. Y tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a no sentir en nuestro corazón esos celos carnales, que los arranque por completo, Santo Jesús. Bendito sea mi Dios. También cuando uno se pone a analizar esta palabra, algunos de estos versículos que estamos leyendo, yo me puse a buscar y en la palabra se registra alrededor aproximadamente entre 20 a 30 versículos que hablan del celo divino o del celo santo, Santo Jesús, y aproximadamente entre 40 versículos que hacen referencia de los celos carnales. Alabado sea mi Dios. Cuando buscamos la palabra de Dios en 2 de Corintios 11:2 nos habla del celo divino, que dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Santo Jesús. Eso se encuentra en 2 de Corintios 11:2. Gloria al que vive. Cuando analizamos esto, era Pablo. Pablo no estaba hablando del celo carnal, ni ese celo humano, sino de un celo santo, de un celo divino. Él estaba hablando de un celo puro, el mismo que Dios tiene por nosotros, por la fidelidad que Él siente por su pueblo,
por esa pasión que tiene nuestro Padre Celestial de protegernos a cada uno de nosotros y de darnos todas esas bendiciones si nosotros de verdad lo buscamos de todo corazón y si nos las ganamos, Santo Jesús. Pablo estaba profundamente preocupado porque en ese tiempo la iglesia de Corintio estaba, santo, siendo seducida por los falsos maestros. Y tenemos que tener una cosa muy presente, hermano. Hoy en día se está viendo mucho eso en las iglesias. Hoy en día se está entrando un tipo de seducción a las iglesias que da tristeza. La palabra del Señor la están transversando de una forma que si tú no estás bien metido con las cosas de Dios, tú lo crees. Yo no sé si yo le había comentado, no hace mucho yo vi y leí algo que decía que Adán era hombre y mujer al mismo tiempo y que nosotras, las mujeres, no habíamos salido de la costilla de Adán, que eso era una falacia, que Adán era hermafrodita y él tenía ambos sexos. Cuando uno se pone, y hay personas que creen eso, lo triste es que hay personas que creen eso y avalan ese pensamiento que está trayendo esa otra persona. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque si tú oyes eso y tú vienes, lo das por cierto y no le hablas a la persona de que mira, estás erróneo, porque la palabra de Dios dice esto y esto otro, lamentablemente ese pensar se va a seguir corriendo y muchas personas van a creer en una doctrina, van a activar eso de una forma tan errónea que van a creer esa palabra y no van a salir de su error. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hablar con las demás personas y explicarles las cosas tal y como aparecen bajo la palabra de nuestro Padre Celestial, Santo Jesús. Por eso era que Pablo se sentía profundamente preocupado, porque la iglesia estaba siendo seducida por esos falsos maestros. Ese celo que él muestra es como el de un padre que quiere preservar la integridad de sus hijos en la fe. ¿Cuántos de nosotros como padres no queremos que nuestros hijos se mantengan ahí perseverando y que se mantengan en esa fe activa? Todos como padres queremos lo mejor para cada uno de nuestros hijos. Pablo usa el ejemplo del compromiso para describir el ministerio que él ha preparado. La iglesia es como la novia para Cristo, pero tenemos que tener algo bien presente. En la cultura judía, el depositorio, que era el compromiso, era sagrado y vinculante, y la pureza de la novia era esencial. La novia tenía que estar virgen, pura y limpia, porque todos sabemos lo que pasaba si se casaba y pues no le había dicho a la pareja que había estado anteriormente que iban a ser apedreadas. La llevaban a casa de sus padres y la apedreaban en la puerta de la casa de sus padres. La única forma que estaba exenta era que estuviese en el campo y pues lamentablemente allá en el campo lo hubiesen violado o algo y no hubiesen oído su grito. Ahí pues no podían apedrearla. Santo Jesús, gloria al que vive. Tenemos que entender una cosa, que Cristo es el único esposo y la iglesia siempre debe ser fiel para nuestro Señor Jesucristo, como cuando una novia está comprometida. El objetivo de Pablo era preservar la pureza espiritual de los creyentes y la Virgen simbolizaba esa pureza. Una iglesia sin mancha, sin corrupción moral ni espiritual, Santo Jesús. Pero también hay otros versículos que hablan de ese celo divino, de ese celo santo. Éxodo 25, ¿me lo puede leer, hermano Elías? Éxodo 25. Gloria al que vive. Éxodo 25. Es otro de los versículos que nos habla de ese celo divino, de ese celo santo. Dice, no te inclinarás a ella, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Santo Jesús. Cuando analizamos este versículo, vemos que el Señor
nos está haciendo una advertencia, nos está diciendo que Él es fuerte, pero que Él es celoso también. Y que nos va a visitar hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen a Él. El Señor aquí está mostrando un celo divino por las cosas de Él. Tenemos que mantenernos así siempre, perseverando en las cosas del Señor, honrando las cosas que nuestro Padre Celestial nos ha dado, porque tenemos que ser agradecidos, como decía ahorita nuestro hermano Otoniel cuando estábamos en la oración, agradecido a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones que nuestro Señor nos da, porque todos los días nuestro Señor Jesucristo nos da bendiciones, todos los días que tenemos que agradecerle, porque nos mira con misericordia, nos levanta, pone el pan a nuestra mesa, aunque nos duela el pelo, Él nos saca de esa cama y podemos alabar y glorificar al Señor, porque lo mejor de todo, hermano, cuando tú sientas dolor, abre tu boca y alaba a Dios. Alábalo para que tú veas cómo tu atmósfera cambia y tu cuerpo empieza a sentirse bien. Santo Jesús, gloria al que vive. Otro versículo que nos habla de los Santo Jesús, de los celos divinos, es Deuteronomio 4:24, que dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Ahí lo está diciendo clarito. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios que cela a sus hijos. ¿Y por qué lo cela? Porque nos ama a cada uno de nosotros. Y Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Santo Jesús. Estos versículos demuestran que el celo divino o el celo santo, lo que significa y lo que la iglesia debe de aprender a aplicar y a defender. Tenemos que aprender a defender las cosas de nuestro Padre Celestial. Si alguien nos dice algo y lamentablemente esa persona está errónea en esa palabra, con mucho amor y mucho respeto, nosotros vamos a la palabra y le indicamos: mira, mi hermano, yo respeto tu opinión, pero la palabra de Dios me dice así. Y así poco a poco podemos ir sacando a muchas personas que lamentablemente están llevando una enseñanza equivocada, para que vean la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo y puedan tener el privilegio de estar con nosotros también en la fiesta del Cordero. Santo Jesús, gloria al que vive. Pero también existen los celos carnales, y hay varios versículos que hablan sobre los celos carnales. Proverbios 6:34 dice: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Cuando leemos ese versículo, aquí podemos ver cómo los celos carnales, ya sea por alguna traición, alguna infidelidad, etcétera, pueden llevar a la ira intensa de una persona a la destrucción. Y ese día de la venganza es cuando una persona actúa sin medir las consecuencias, ese momento de celo, de dolor, sin medir el espacio para perdonar. Todos los días nosotros, si prendemos el televisor, estamos viendo eso, que los celos, la ira que ha tomado muchas personas, lamentablemente termina en muerte, en destrucción, en dolor familiar, porque es como yo antes decía, cuando antes se vendía el periódico El Vocero, tú lo podías exprimir y lo que botaba era sangre. Ahora lo regalan, pero sigue igual. Cada día, a mí no me gusta ver noticias. Carlos a veces se pone a ver las noticias de Puerto Rico, de Europa, internacionales, y él está con el televisor viendo todas las noticias. Y es como yo le digo, ¿sabes una cosa? Dolor, 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 tragedia, más tragedia y más tragedia, porque no dan ninguna noticia que sea positiva, que te alegre el corazón. Todo lo contrario, son noticias que cada día te entristecen más y te hacen saber que la venida de Cristo está cerca, está más cerca de lo que te imaginas, y no podemos estar dormidos, tenemos que estar al pendiente, agilizando las cosas y preparándonos cada día más para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo. Santo Jesús. Pero los celos carnales, ¿qué es lo que traen consigo? Te ciegan el juicio. Cuando tú tienes celos carnales, te ciegan el juicio porque tú no puedes ver las cosas como en realidad son. Te ciegan el entendimiento. Te pueden decir, eso no es así, pero como tú estás ciego, no vas a tener juicio, no vas a razonar de la forma correcta. Traen rivalidad y competencia, tanto
Santo Jesús, tanto en la familia, en el trabajo, como en las iglesias. Tristemente es así. Los celos traen mucha competencia en la familia, en el trabajo y en las iglesias. Y tercero, el deseo de uno mismo hacer el castigo y obtener la justicia. Muchas personas por los celos carnales toman la justicia en sus manos. Toman la justicia en sus manos, unos porque entienden que es la mejor solución según ellos, otros porque ya no confían en las autoridades de este país, y otros porque lamentablemente están tan ciegos y tienen esas mentes tan cauterizadas que para ellos lo que ellos hacen es lo mejor. Y tenemos que orar mucho por esas personas para que nuestro Padre Celestial los ayude en todo momento. Gloria al que vive. Y otros versículos aparte de Proverbios 6:34 que hablan también sobre los celos carnales, se encuentra en Gálatas 5:19 al 21 y Primera de Corintios 3 al 3. Santo Jesús, te alabamos, mi Dios. Bendito tú eres, Señor Jesucristo. Pero cuando analizamos la palabra de Dios, hermanos, también tenemos que tener presente que hubo unos hombres en la Biblia que de un modo u otro sintieron celos carnales, y hubo hombres que sintieron celos divinos. De los hombres que sintieron celos carnales que no le ayudó en nada, uno de ellos fue Caín. Caín sintió un celo carnal hacia su hermano Abel. ¿Y en qué terminó eso? En un homicidio. Él mismo mató a su hermano, y eso lo podemos conseguir en el libro de Génesis. Lamentablemente, otro hombre que fue un hombre de Dios, pero por el celo que le dio, perdió su reino, fue el rey Saúl. Fue un ungido de nuestro Padre Celestial, pero sintió tanto celo por David que la mirada la enfocó en eso, en la persecución hacia David, que lamentablemente perdió todo. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Samuel 18. Y otros que lamentablemente fueron los hermanos de José, porque entendían que su padre Jacob tenía favoritismo por José. ¿Y en qué terminó eso? En que José lamentablemente fue vendido como esclavo, pero Dios lo recompensó porque José era un joven fiel a nuestro Padre Celestial, a pesar de que sus hermanos en su corazón tenían esos celos carnales, y eso lo encontramos en Génesis 37. Pero hubo hombres de Dios que tenían ese celo divino, y esos celos divinos dieron frutos espirituales. Uno de ellos fue Elías, que hizo que el celo que él tenía era por la restauración del altar, y eso se encuentra en Primera de Reyes 19:10. Otro que siempre mostró un celo divino y hasta el día de hoy sigue así es nuestro Señor Jesús. La purificación del templo, y Él quiere que nosotros seamos purificados también, y que nuestro templo sea purificado, y eso lo podemos encontrar en Juan 2:17. Y otro hombre que sintió ese celo divino por lo que hacía fue Pablo. Pablo, por la protección doctrinal, por llevar el mensaje, por llevar el evangelio de la forma como era, y eso lo vemos en 2 de Corintios 11:2. Santo Jesús. Y en esta noche tenemos que tener una cosa presente, hermano. Tenemos que aprender a distinguir entre lo que es un celo que viene de Dios y lo que es un celo que nos nace de la carne. Porque en algún momento de nuestras vidas podemos estar en una línea bien fina que podemos confundir cualquiera de esos dos celos. Acuérdense en una cosa: el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado unos talentos muy especiales. Hay otros hermanos que tienen otros talentos bien especiales. Nunca podemos sentir celos por el talento que tenga ese hermano. Ahora mismo tenemos que, todo lo contrario,
Si hay algún hermano que quiera aprender a tocar la batería como la toca nuestro hermano Otto, se sienta, habla con él, y si en algún día de la semana se puede venir a tomar clases de tocar batería, mira, se hace. ¿Sabe? Todos los hermanos tenemos que, como hijos de Dios, mantener en nuestro corazón ese celo santo, no el celo carnal, pidiéndole siempre a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a caminar en rectitud, en una forma correcta, que cada una de las cosas que hagamos para Él lleguen a ese trono de la gracia, y pidiéndole siempre a nuestro Señor Jesucristo que si en nosotros hay algún tipo de celo carnal, lo transforme en un celo divino y que sea siempre para dar gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Así que, mis hermanos, vamos a caminar con ese celo divino, peleando por la palabra de Dios de la forma correcta, sin ofender a nadie, llevando el Evangelio a los que todavía no lo conocen, y cada uno de nosotros verá que nuestro Señor Jesucristo nos va a recompensar. Que el Señor me los bendiga a todos en esta noche.